La ciudad actual de Elbaf no parece tan avanzada como se esperaría de un pueblo tan antiguo como este, y más si sabemos que hace 800 años hubo un reino antiguo 500 años adelantados en tecnología. Y si esta no es la ciudad original, sino la reconstruida, y si uno de los seres más antiguos y nobles del mundo de One Piece cometió un crimen terrible hace siglos contra la raza más fuerte del mundo, los guerreros de Elbaf, en este video te mostraré cómo Zunesha pudo haber destruido Elbaf hace siglos. Eso explicaría su castigo eterno. Zunesha fue introducido en el capítulo 802 del manga. Es un elefante gigantesco que lleva a la isla de Zou en su lomo. Este tiene más de 1000 años de vida, lo que lo hace más viejo que el propio gobierno mundial. Puede comunicarse por la voz de todas las cosas. Solo unos pocos, como Monosuke y Luffy, pueden oírlo. En el capítulo 821, Zunesha revela que fue castigado al caminar eternamente por un crimen en el pasado. No se nos ha dicho cuál fue ese crimen, y esto es punto clave. Zunesha cometió un crimen tan grave que fue condenado a vagar sin descanso por toda la eternidad. Elbaf es el país natal de los gigantes, situado en el Nuevo Mundo. Es considerado el territorio con los guerreros más poderosos del mundo, según Dorry Brogy. Su cultura gira en torno al honor, la guerra, el sacrificio y la fuerza bruta. Es un pueblo ancestral que existe desde hace siglos y aparece mencionado desde el arco de Little Garden en el capítulo 116. En el capítulo 1151 se nos muestran pesadillas de los niños de Elbaf, y en una de esas pesadillas se muestra la silueta de un elefante gigantesco con rasgos similares a Zunesha. Pero ¿por qué los niños de Elbaf le tendrían miedo a un elefante? ¿Por qué esa figura aparece en una pesadilla y no como parte de un cuento de héroes? El siglo vacío y la gran guerra de los gigantes. El siglo vacío ocurrió hace 800 años. Elbaf ya existía como civilización guerrera. Esta no aparece como uno de los 20 reinos fundadores del gobierno mundial. O sea, es posible que hayan luchado contra el gobierno o contra el reino antiguo, dependiendo de su lealtad. Y si Elbaf representaba una amenaza tan grande que requirió una fuerza externa para ser destruida, y aquí entra Zunesha. Y si Zunesha atacó Elbaf, este fue utilizado como arma viviente de destrucción masiva. En su rol de ejecutor, marchó hasta Elbaf durante el siglo vacío y arrasó con una ciudad entera de gigantes. No discriminó entre guerreros y civiles, destruyó todo a su paso. El ataque fue tan catastrófico que se convirtió en un trauma para todos. La relación que tiene la teoría con la mitología nórdica, que es justamente la base cultural de Elbaf en One Piece. Zunesha y Elbaf, el juicio de Jormungandr. No me sale el nombre, gente. En la mitología nórdica, Jormungandr, la concha de su madre, es la serpiente del mundo, que sería Zunesha. Asgard es el reino de los dioses y su mayor amenaza es Jormungandr, la serpiente del mundo. Jormungandr es un ser tan colosal que rodea el mundo entero, igual que Zunesha, quien camina eternamente alrededor del mar. En el Ragnarok, el fin del mundo nórdico, Jormungandr emerge del mar y ataca a Asgard, trayendo destrucción. En la mitología, Jormungandr, la puta madre, rompe el equilibrio del mundo y es responsable de la caída de los dioses. En esta teoría, Zunesha representa ese papel, una bestia gigante usada para traer el Ragnarok de Elbaf.
Esto encajaría si Elbaf simboliza a los dioses guerreros de la antigüedad que fueron castigados por su arrogancia o por proteger conocimientos prohibidos. Así como Asgard cayó cuando apareció la serpiente del fin del mundo, Elbaf también cayó cuando el elefante eterno arrasó su tierra. El pecado de Suneya, como Caín bíblico o Loki nórdico. En la Biblia, Caín mata a su hermano y es condenado a vagar por la tierra eternamente. En la mitología nórdica, Loki desata el caos y es finalmente encadenado por los dioses, hasta su liberación en el Ragnarok. Suneya es un símbolo híbrido. Como Caín, cometió un acto atroz y fue condenado a vagar. Como Loki, que sería Jormungandr, fue parte del mecanismo que trajo el fin de una era, la caída de Elbaf en el siglo vacío. Mimir y la sabiduría prohibida. En la mitología, Mimir era un gigante que guardaba la fuente de la sabiduría. Odín sacrificó un ojo para obtener conocimiento de Mimir. Finalmente, Mimir es decapitado durante una guerra entre dioses y gigantes. En esta teoría, Elbaf representaba una cultura que guardaba conocimientos prohibidos del siglo vacío. Suneya, como el brazo ejecutor, destruyó esa sabiduría. El trauma quedó y los gigantes ocultan su pasado como una vergüenza sagrada. Los niños ya no lo entienden como historia, sino como una pesadilla, el elefante llorón. Y por eso la ciudad actual de Elbaf no está tan avanzada como se esperaría de un pueblo que vivió seguramente miles y miles de años. Suneya no fue castigado por rebelión, fue castigado por desobedecer un principio moral, quizás matando inocentes o yendo más allá de su misión, similar a un general que comete genocidio aún cumpliendo órdenes. Por eso su castigo es no morir, sino caminar eternamente, recordando cada paso. En el capítulo 821, Suneya dice: no me está permitido hacer nada excepto caminar. Esta frase sugiere que su castigo no es físico, sino moral. Lleva en su alma el recuerdo de su crimen, Elbaf. Y todo esto explicaría por qué los niños de Elbaf le temerían a Suneya, al elefante. El miedo no es solo un cuento infantil. Como sabemos, los gigantes viven más de 300 años. O sea, es una transmisión directa del trauma. El elefante llorón quedó como mito convertido en amenaza para niños, pero basado en un hecho real. Como nosotros usamos al hombre de la bolsa, ellos usan al elefante Suneya. Si Suneya se acercaría a Elbaf en el presente, podríamos ver un rechazo violento por parte de los gigantes, la aparición de ancianos que reconozcan su silueta y revelaciones sobre el evento que marcó el inicio del declive de Elbaf. Esto podría generar un conflicto entre la voluntad, quien controla a Suneya, y el orgullo de los gigantes. Suneya fue el ejecutor del castigo a Elbaf en el siglo vacío. Destruyó su ciudad original y cometió un exceso que lo condenó a una vida de penitencia. Los niños de Elbaf hoy lo recuerdan como el elefante que llora, símbolo del juicio y el terror. Su aparición en la saga final podría ser el detonante de una revelación histórica o un nuevo conflicto entre los pueblos del mundo. Pero ¿puede una criatura expiar su pecado 1000 años después? ¿Puede un pueblo perdonar? Eso es todo, Nakamas. Si les gustó la teoría, denle like y suscríbanse. Nos vemos.